¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy el 90% de los venezolanos considera a PDVSA como muy importante para el país. 73% está en desacuerdo con una eventual privatización de PDVSA. ¿Qué ha pasado en la industria después del sabotaje petrolero del 2002? ¿Cuál ha sido el papel de los trabajadores en la construcción de la nueva PDVSA? ¿Qué ha pasado con la meritocracia? ¿En qué consiste el proceso de humanización de las relaciones laborales en la industria más importante del país? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña José Gregorio Villarroel, abogado y politólogo, egresado de la Universidad de los Andes. Ambos títulos obtenidos simultáneamente. Es profesor universitario y actualmente se desempeña como gerente corporativo de relaciones laborales de Petróleos de Venezuela desde el año 2009. Bienvenido, José Gregorio. Muchas gracias por la invitación. En el 2002 ocurre el sabotaje petrolero que intentó derrocar al gobierno del comandante Hugo Chávez. Allí surge la nueva PDVSA. ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido desde entonces? Las conquistas, los logros, desde el punto de vista de las relaciones con los trabajadores y de la condición de los trabajadores. Fíjense, en primer lugar, hablar luego del paro sabotaje petrolero, hay algunos estudiosos que dicen que hablar luego de ese paro, hablar del petróleo y hablar de las condiciones de petróleo de Venezuela es hablar del proyecto político de país que encarnó el comandante presidente Chávez. En el año 2002, cuando se produjo el paro sabotaje, se planteó una condición que cambió la dinámica de la visión que se tenía de una PDVSA de espaldas del país, una PDVSA que respondía fundamentalmente a los intereses transnacionales y que cambia esa dinámica con tres elementos fundamentales que el comandante Chávez en ese tiempo definió como plena soberanía petrolera y que tenía tres características fundamentales. Nacional, porque se colocaba PDVSA a responder en sintonía con los intereses que estaban enmarcados en la Constitución del año 1999. Popular, porque ese paro sabotaje fue recuperado con la actuación de los trabajadores, el pueblo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y revolucionaria porque los intereses, los excedentes producidos por la renta petrolera van directamente a soportar los programas sociales del país. Eso cambia la dinámica desde el punto de vista de la soberanía nacional con respecto a una PDVSA que solamente respondía a los intereses de los consumidores de petróleo. Ahora PDVSA es una PDVSA nacional, popular, revolucionaria. Y abrió las compuertas a la participación del pueblo. El pueblo ingresó a Petróleos de Venezuela. El hecho de que en muchísimos casos, muchos de los que estamos en cargos de dirección y gerencia de Petróleos de Venezuela, en la PDVSA de la cuarta, ni siquiera nos imaginamos que podíamos estar. Eso desde el punto de vista del país y desde el punto de vista de la sintonía con el pueblo y los trabajadores asumieron el compromiso de rescatar la empresa petrolera para ponerla al servicio del país. Se acaba con una visión individual y particular de lo que eran las relaciones laborales y se colectiviza. Tanto así que actualmente se habla de que Petróleo de Venezuela es una empresa propiedad social del Estado venezolano. ¿En qué se han beneficiado los trabajadores? ¿Cuáles son las conquistas fundamentales que han ocurrido con la nueva PDVSA? Con la definición de democracia participativa y protagónica, después del paro sabotaje, los trabajadores asumen el papel protagónico dentro de lo que es todos los programas de la empresa. Por ejemplo, ahorita hay un debate donde participan todos los trabajadores construyendo el plan de desarrollo social, el plan de 2016-2025, donde los trabajadores son protagonistas y es desde abajo, con la participación de la Junta Directiva, participando desde abajo, recogiendo toda la participación y la propuesta, los aportes que hacen cada uno de los trabajadores. Es decir, ya el trabajador petrolero no puede ser visto como una élite,
El trabajador petrolero sabe que una de las diferencias fundamentales de trabajar en una empresa propiedad social del Estado venezolano es que sabe que la columna vertebral donde descansan todos los programas sociales del proyecto político país que hoy encarna el presidente Nicolás Maduro están basados en Petróleos de Venezuela. Quiero que hablemos sobre la llamada meritocracia. ¿Qué era realmente la llamada meritocracia? Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, José Gregorio, acerca de la llamada meritocracia. ¿En qué consistía? La meritocracia no era más que una élite, vista desde nuestra perspectiva, una élite gerencial que era formada para responder a los intereses transnacionales. Tanto que esa élite, y dentro de Petróleos de Venezuela y algunos negocios, el idioma oficial era el inglés. Esa gente respondía, eran formadas y respondían a los intereses de las empresas transnacionales. Por eso PDVSA se mantuvo de espaldas al país. ¿En qué perjudicaba esa meritocracia al país y a la industria? Esa meritocracia se manejaba solamente, ellos pensaban que se creían una casta privilegiada en el país. PDVSA era una caja negra, nadie entraba, no hacía los aportes que debían corresponderle, que tenían que corresponderle al país, sino que era un Estado dentro del Estado. Eso cambió rotunda y fundamentalmente con la llegada al poder del presidente comandante Chávez. Y cuando se plantean las primeras leyes habilitantes que generaron en el primer paro, donde participaron los mismos dirigentes, los dirigentes sindicales de oposición, lo que se planteaba era fundamentalmente acabar con la ley de hidrocarburos, que era la que democratizaba cómo iba a ser repartida la renta petrolera. Esa meritocracia, todo ese grupo de gerentes que desde lo interno de Petróleos de Venezuela y utilizaron los espacios de Petróleos de Venezuela para conspirar contra del país, fueron los que en su momento se llamó los que salieron, porque ellos se pensaban tan indispensables que con un paro sabotaje se fueron, 18.000 personas abandonaron sus diferentes puestos de trabajo y se pensaba que no se iba a recuperar la producción de Petróleos de Venezuela. Esa producción la recuperaron los trabajadores, el pueblo y las Fuerzas Armadas, esa trilogía. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que se apertura, se cambia la dinámica del país que se tenía con respecto a Petróleos de Venezuela y hoy día Petróleos de Venezuela es el soporte fundamental de los programas sociales que tiene el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro. ¿Cómo se maneja actualmente la contradicción capital-trabajo en una empresa del Estado, una empresa social? Esa es una pregunta bien interesante porque nos remonta al año 1999. La confrontación antagónica de clases que se da en el seno de las relaciones laborales trae como consecuencia que se tome partido por el capital o por el aspecto humano que eran los trabajadores. Esa dinámica que durante muchos años en toda la historia de Venezuela siempre se inclinó por el capital. En el año 1998, el presidente comandante Chávez, cuando gana la presidencia de la República, inclina todo el potencial del Estado hacia la humanización de las relaciones de trabajo. Y eso es lo que conocemos ahorita, todo ese proyecto, todo ese cúmulo de saberes es lo que desencadena en el articulado que tenemos en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Chávez cambia la dinámica de las relaciones de trabajo. Y yo no tengo la menor duda de que uno de los aspectos es que se haya inclinado por todo el equipo que tenía, cuando tuvo que tomar la decisión de quién sustituía y quién se ponía al frente de las relaciones del Estado, se inclina por un dirigente sindical, un trabajador venido del movimiento sindical. Eso te denota que hay una inclinación por lo humano, humanizar las relaciones de trabajo. Y eso es lo que se ha hecho en todas las empresas del Estado y donde Petróleos de Venezuela ha sido pionera en esa humanización de las relaciones de trabajo. La contradicción capital-trabajo tiene en el seno de las relaciones de trabajo se da esa contradicción antagónica de clase, que mucha gente se quedó en el análisis tradicional de, bueno, que si el sindicato era correa de transmisión del partido político o si el sindicato era autónomo. Fíjense ustedes que en la historia de la humanidad, cuando uno revisa la historia reciente, los que hablaban de la autonomía de los sindicatos terminaron convirtiéndose en partidos políticos. Porque, ¿qué es lo que hay en el debate de fondo? Para acabar con la explotación del hombre por el hombre, la única manera que se plantean los movimientos sociales del mundo es la toma del poder para desde la toma del poder hacer las transformaciones sociales. Es lo que está ocurriendo en Venezuela con una característica bien importante que es
bajo un proceso de transformación y cambio en paz y en democracia. Se cuestiona, se critica el supuesto aumento considerable, excesivo, de la nómina de PDVSA. Explícame, ¿qué ocurre? Esas son partes de la falacia y de las mentiras, las medias verdades que se dicen. En Petróleo de Venezuela lo que se ha hecho, a partir del año 1998, cuando el presidente comandante Chávez asume el gobierno, es humanizar las relaciones de trabajo y no se ha aumentado la fuerza laboral. Lo que se ha hecho es sincerar lo que ocurría anteriormente. Nosotros recordamos, del año 2000 al 2002, solamente el 42% de la fuerza laboral que pertenecía a Petróleos de Venezuela eran trabajadores propios de Petróleos de Venezuela. El 68% eran trabajadores que pertenecían a empresas contratistas o a outsourcing, empresas de servicio. Hoy en día podemos decir que el 80% de los trabajadores pertenecen a Petróleos de Venezuela y solo un porcentaje mínimo es el que está en las empresas contratistas, con una diferencia fundamental, que los que están en las empresas contratistas, que son trabajadores a tiempo determinado, que entran cuando hay unas paradas programadas de planta o cuando hay una emergencia o cuando lo necesita un proyecto, gozan de los beneficios de la Convención Colectiva Petrolera, que eso no ocurría anteriormente. Entonces, son muchas mentiras que se dicen cuando se habla. Lo que se hizo fue justicia, ¿no? Lo que se hizo fue justicia laboral con todos esos trabajadores. ¿Cómo era posible que un trabajador prestara sus servicios muchos años y no se le conocieran los beneficios que se les reconocían a los trabajadores directos? Entonces era muy fácil presentar que lo que teníamos era 21.000 trabajadores para el año 2002, cuando realmente lo que existían era 68, 62.000 trabajadores. Entonces lo que se hizo fue sincerar la fuerza laboral. Se critica también a PDVSA porque vende petróleo con agua. Se dice también que es una empresa que está quebrada, que sus principales embarques y muelles no están en las mejores condiciones. Son críticas que uno escucha recientemente. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, igual que las críticas que se hicieron cuando el paro sabotaje, que no éramos capaces, los trabajadores petroleros no eran capaces de asumir el control de la producción, y hoy tenemos las reservas internacionales en la faja produciéndose por los trabajadores, igual la derecha plantea este tipo de ataques, desconocen la realidad de lo que sucede en Petróleos de Venezuela. Por ejemplo, nosotros tenemos unos muelles certificados internacionalmente. Cuando un capitán de un buque de bandera internacional se va a posesionar en esos muelles, tiene que tener las certificaciones correspondientes. Pertenecemos a la Organización Marítima Internacional. Un capitán no se va a arriesgar a colocarse en un buque que tenga niveles de peligrosidad. Pero cuando se habla de que el petróleo con agua, los niveles todos los petróleos tienen algunos combinados, pero hay unas certificaciones que se hacen cuando se hace ese embarque y que luego el comprador del producto, cuando llega al muelle de recepción, también hace la certificación y la comparan. Parece que quien hace esas afirmaciones no responde a los intereses del país, porque con el decreto del presidente Obama, de que nosotros somos una amenaza para el mundo y para el imperio norteamericano, y nos dice, y uno de los compradores de nuestro producto son los Estados Unidos, ¿cómo es que los Estados Unidos nos va a comprar petróleo con agua? Se dice también que la empresa le adeuda una gigantesca suma a los trabajadores. Esas son, yo me imagino que eso es parte de las contradicciones, parte de los conflictos que hay a lo interno de las organizaciones sindicales y de alguna gente que busca la especulación para tratar de ganar un escenario que ya tienen perdido. Nosotros todos los días, desde la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, por instrucciones de la Junta Directiva, por instrucciones del ingeniero Eulogio del Pino, instrucciones también del ciudadano presidente de la República, se discute directamente con los trabajadores, se va a la base de los trabajadores. Y si hay algún reclamo de algún grupo de trabajadores que lo presentan a través de su organización sindical y hay alguna corrección que hacer, se hace, pero no se puede decir, por ejemplo, el caso de los buzos en el Zulia, que fue corregido y se determinaron algunas incongruencias en los pagos, se actualiza y se discute civilizadamente, entendiendo que todos somos trabajadores, porque eso está claro. ¿Quién está detrás de esas críticas? Bueno, falsas? Está claro que hay una situación a lo interno de las organizaciones sindicales, alguna gente que el desespero lo lleva a plantearse cualquier tipo. Yo recuerdo mucho cuando uno estaba en la universidad que se planteaba hay que aumentarle el precio del ticket de la comida del comedor. Entonces, si alguien planteaba
que había que aumentar o sincerar el precio de la comida del comedor, uno llegaba y se planteaba que no, y entonces uno era más popular. Es parte de mucha gente que se quedó en el pasado con el discurso de la demagogia. Mira, sobre la empresa, sobre PDVSA, también se le acusa de estar quebrada. Quienes hacen esa denuncia, les encantaría, bueno, desde el punto de vista politológico, eso es una posición abiertamente de derecha. Quien plantea eso está planteando que los recursos que vienen al Estado venezolano y que son aplicados a los programas sociales como nunca desde el año 2002 hasta ahora, sería como plantearse que si PDVSA está quebrada, el resto del país está quebrado. Nosotros tenemos una empresa, la quinta empresa petrolera del mundo, con activos, el activo más importante que tenemos son nuestros trabajadores, somos los trabajadores de Petróleos de Venezuela y respondemos a las políticas de Estado y de gobierno. Y como nunca se tiene la producción por las cuotas que tiene que establece la OPEC, y estamos cumpliendo tranquilamente y están ingresando. Ojo, con la diferencia de que tuvimos un bajón en los precios internacionales del petróleo, y aquí está clara una diferencia. Nosotros recientemente tuvimos en una conferencia de recursos humanos y todas las empresas petroleras y de energía en el mundo que se hizo en Río de Janeiro, y todas las empresas se quedaban asombradas porque todas las empresas en el mundo estaban planteando era reducir personal y abaratar la mano de obra, mientras que en Venezuela una de las políticas de Estado y de gobierno es preservar la estabilidad, la estabilidad de los trabajadores y sus beneficios socioeconómicos. ¿Qué deben esperar los trabajadores petroleros de PDVSA? Pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, José Gregorio, acerca de lo que deben esperar los trabajadores petroleros de la industria cuando se inicia la discusión del contrato colectivo. Bueno, recientemente se presentó el proyecto de convención colectiva por parte de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. La FUTEC tiene 121 sindicatos de base afiliados a ellas. Más de 60 sindicatos de base presentaron el apoyo a ese proyecto de convención colectiva, y como siempre, en una relación de igual a igual entre trabajadores, entre compañeros de trabajo, discutir una convención colectiva donde se preserve fundamentalmente lo que el presidente de la empresa, el ingeniero Elogio del Pino, ha llamado el salario social integral, donde los beneficios socioeconómicos de los trabajadores se cubran, donde se estén planteando las expectativas, donde se le preserve al trabajador su estabilidad. Independientemente de la caída de los precios. Independientemente de la caída de los precios. El presidente de la República ha sido enfático en eso y lo ha dicho en diferentes escenarios nacionales e internacionales, que así los ingresos bajen a cero, se van a mantener los programas sociales y se van a mantener los beneficios socioeconómicos de los trabajadores. Hay un nuevo aire en la industria, asumió un nuevo liderazgo. ¿Qué ideas, qué propuestas, en qué ha cambiado el ambiente? Desde las perspectivas de las relaciones laborales tenemos un cambio fundamental, una mirada hacia el interno de la empresa y hacia los problemas fundamentales que tienen los trabajadores. El ingeniero Elogio del Pino es común verlo, al igual que los dos nuevos vicepresidentes, verlos en las diferentes áreas, visitando las diferentes áreas, haciendo inspecciones en los taladros, en los diferentes sitios de trabajo, teniendo contacto directo con los trabajadores y con sus organizaciones sindicales y dándole un papel protagónico a los trabajadores. Este plan, el plan de desarrollo que se está discutiendo dentro de Petróleos de Venezuela, como nunca, por primera vez se plantea la participación directa de los trabajadores que lo están construyendo de abajo para arriba. Y eso hace más fraterno las relaciones de trabajo, ¿no? Las humaniza más, porque es el gerente y los diferentes miembros de la junta directiva de la empresa tocando a sus trabajadores, acompañándolos en los problemas que se le puedan presentar y en todos estos ataques que también afectan lo que tiene que ver con la moral y los principios de los trabajadores petroleros, porque todos estos ataques que se hacen en contra del país también afectan a lo interno de los trabajadores petroleros. Pero ¿Cómo enfrentar esos ataques? Bueno, esos ataques, los propios trabajadores, el nivel de conciencia política los ha llevado a
a desenmascarar, a dejar solo a todos los pioneros de estos ataques que a lo interno de la empresa petrolera y que responden a unos intereses que no son los intereses del país. Pero en lo que tiene que ver con la pregunta del nuevo liderazgo, sí hay un cambio, hay una mirada más a lo interno, de ver más los problemas de los trabajadores, de plantear que los trabajadores petroleros no somos distintos a los trabajadores del resto del país. Bueno, José Gregorio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a usted. Y ahora las conclusiones. En este momento hay una campaña basada en falsos argumentos que tiene como objetivo desacreditar al actual liderazgo de PDVSA y que atenta contra la reputación de nuestra principal industria y contra los intereses del Estado venezolano. Todos los venezolanos debemos enfrentar esta campaña, incluyendo a los medios de comunicación, para que no sirvan de plataforma de intereses antinacionales. Después del sabotaje petrolero del 2002, los trabajadores de PDVSA demostraron su compromiso y su capacidad para rescatar e impulsar la industria y ponerla al servicio del país. Una nueva etapa ha comenzado en PDVSA. Su actual liderazgo está empeñado en fortalecer sus capacidades productivas y tecnológicas. Mientras las transnacionales petroleras en todo el mundo responden ante la caída de los precios con despidos masivos y abaratamiento de la mano de obra, en Venezuela, PDVSA, por política de Estado y de gobierno, garantiza la estabilidad laboral y las conquistas socioeconómicas de sus trabajadores. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.